Nosotros vamos a empezar a desarrollar lo que sería la clase 7. Vamos a empezar hablando del enfoque que considera el currículum en tanto campo teórico y práctico, cuyas preocupaciones abarcan un conjunto de cuestiones relacionadas con la escolarización y el contenido escolar. Se remiten a los procesos de selección, organización, distribución y transmisión de conocimientos desde dos dimensiones centrales: la política por un lado y la sociológica. La política implica atender que el currículum está determinado políticamente. En su formulación intervienen distintos sujetos sociales con intenciones e intereses muchas veces contradictorios entre sí y con la realidad escolar, ¿no? La dimensión sociológica entiende al currículum como una construcción cultural, producto de las relaciones sociales, cuyos significados dependen de la forma en la que se construye una tradición político-educativa. Desde estas dimensiones se plantean los ejes estructurantes del currículum, las relaciones entre la teoría y las políticas curriculares, las tecnologías de diseño y la práctica educativa. Hablando de las últimas reformas curriculares de nuestro país a nivel intencional, se presenta una jerarquización del arte como educación artística dividida en 4 lenguajes: visuales, música, danza y teatro, pero en la realidad curricular notamos que persisten algunos problemas, como por ejemplo que se siga sosteniendo el lugar relegado que desde el inicio se le dio a estas disciplinas artísticas como espacios secundarios, asociados a aspectos decorativos, a la preparación de muestras artísticas, o también como una formación complementaria y elitista. Otra de las problemáticas es la distribución y asignación de las cargas horarias destinadas a la enseñanza del arte. También nos encontramos con una arquitectura escolar que por ahí no tiene espacios específicos para la enseñanza de las artes, y también algo importante es la falta de recursos y materiales específicos para el dictado de estas disciplinas artísticas. Perfecto. Bien, lo que yo voy a hablar va a abarcar un poco de lo que es el texto de Eisner Elliot, que él en su texto va a buscar compartir una amplia visión de lo que es la educación artística, eh, siempre pensando en la modalidad curricular, que es donde se va a implementar donde se va a implementar la educación, donde se va a ver para la educación del sujeto, de los sujetos. El autor va a hablar de dos grandes justificaciones. Estas justificaciones que se van a contraponer entre sí y, y además él lo va a ver en la enseñanza y en el aula, que una es la justificación contextualista y la otra es la justificación esencialista. Esta justificación contextualista lo que busca es enseñar arte a partir de algún tipo de valor o interés, con alguna justificación, ¿no? Que busque en el currículum o que se implemente en el currículum el por qué se va a enseñar arte. Él lo que dice es que el contextualista considera que los programas de educación de arte deben tener en cuenta las necesidades de los niños, de la comunidad y también esto de los problemas de la sociedad, ¿no? Y la otra justificación es la esencialista, esta que se contrapone a la contextualista, ¿no? Que el esencialista en este caso va a intentar recuperar el sentido que tiene el arte. Y lo que también va a hablar él es lo que te puede ofrecer, ¿no? Esto que está asociado con lo que es la sensibilidad, el sentimiento, la emoción, la libre expresión. Y él va a decir que el arte puede ofrecerte una satisfacción, una distracción. Argumenta que también es de naturaleza terapéutica, ya que se puede expresar en distintas actividades artísticas, ¿no? Lo que a uno le está sucediendo o lo que a uno lo atraviesa o le sucede en ese momento para expresar el arte. No, también vamos a desarrollar lo que es el texto de Fernández, Graciela, que ella va a hablar sobre 3 posibles sentidos del arte en la escuela. Ella lo va a relacionar también con lo que es la materia práctica, ¿no? Va a mencionar también 3 ejes.
Esta autora elabora 3 sentidos con los que se construyen las nociones de arte y educación artística. El primero es pensar el arte como expresión de una capacidad innata, ¿no? Donde el alumno talentoso es el que puede producir arte naturalmente. Y se deja de lado, o sea, con este primer eje, se deja de lado al alumno que se considera que no tiene ese don innato, ¿no? Esto se puede relacionar con la teoría innatista y con el normalismo como pedagogía fundante de la profesión docente, ¿no? En la que se consideraba al docente con vocación. Ella dice que en el modernismo surge una división entre lo que es lo científico y lo que es el arte. Bien, esto científico está relacionado claramente con lo que es la producción de conocimientos, lo que es la razón, lo que es lo objetivo, la verdad absoluta, ¿no? Que son estas materias, ejemplificando, ¿no? Matemáticas, lenguas, estas materias que se creen que son las que están en la currícula y que son importantes. Y por otro lado, el arte. El arte como que se lo ve a esto de manera bohemia, ¿no? Que es muy subjetivo, que como que no construye un conocimiento. Está asociado con la emoción claramente, con un ser sensible, libre, la libre expresión, lo que decía hace rato también, ¿no? Que tiene que ver algo con lo que es el esencialista, de lo que habla Eisner, ¿no? Y bueno, nada, y también con lo innato, que es lo que viene con uno, ¿no? Desde el nacimiento. El segundo eje habla del arte como aplicación de conceptos teóricos considerados verdaderos e incuestionables. En este caso se tenía en cuenta la enseñanza del arte como una exposición teórica de técnicas de composición por parte de los docentes y la aplicación por parte de los alumnos. Esto lo podemos ver muchas veces en las clases artísticas, en las que lo que se hace es enseñar una técnica y lo que se espera es que el alumno la reproduzca, ¿no? El arte como aplicación de clasificación teórica, que es la sistematización del arte, ¿no? Ordenado, sistematizado, lineado e ideal. El aprendizaje se concibe como memorizado, ¿no? La planificación se tiene que adaptar claramente a los contenidos del estudio. Y después también que esto es el proceso de construcción, no va a tener el valor que va a tener como esta evaluación final. Lo que va a tener valor va a ser como que el resultado final, no el proceso en sí. Después de lo que va a hablar ella es el arte como lenguaje. El arte como lenguaje, que el arte se empieza a adquirir, que empieza a adquirir otra relevancia, que se construye en 3 categorías, que va a ser la noción del lenguaje, la noción del texto y la noción del intertexto. Arte como lenguaje, esto que mencionabas hace un momento, que construye imágenes y sentidos, donde la enseñanza abarca tanto la producción como la investigación y reflexión, y coincidimos en este punto, en destacarlo, ¿no? En pensar a las artes como un lenguaje que nos permite reflexionar, ¿no? Acerca de los contextos sociales. Algo interesante de lo que ella habla es el lenguaje artístico, ¿no? Que es casi la conclusión de su texto, eh, que permite construir ideas a partir de un aprendizaje. Este aprendizaje que tiene que ver con instancias de producción, con reformulaciones y de los dispositivos, ¿no? Este lenguaje artístico, que es un proceso de construcción de saberes e investigación, claramente, que hace cada uno, es una producción de ideas en relación con otros textos y otros lenguajes. Ella va a decir que el lenguaje artístico, desde la educación, es una invitación a pensar, a reconstruir mundos, ¿no? A repensarse como docente, como educador. Y también habla que dice algo importante, que tanto la ciencia y el arte tienen en común el proceso cognitivo, ¿no? Este proceso cognitivo que va a hacer que el arte pueda enseñarse y también aprenderse. La educación artística también puede pensarse como procesos de transformación que modifican y aportan a un sujeto que construye su conocimiento todo el tiempo. Eh, Va a hablar como que un aporte para el docente,
que tenga propuestas artísticas diversas, didácticas, reflexionar sobre su propia práctica constantemente, de qué enseño, para qué enseño, por qué enseño, le llego, puedo llegar a los alumnos, y también estar acorde a nuevos tiempos, ¿no? Que no todos los tiempos son iguales, claramente. Y también tiene que ver las herramientas de adecuarse a los tiempos que están atravesando al docente y a los alumnos en ese momento.